Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa de Vuelo Fijón y en este caso estamos con Tino Vaquero. Muy buenas, Tino. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Abogado, concejal del Grupo Sí, Socialista, y en este caso, muy metido en el tema de la vivienda, que también nos ocupa, ¿no? sí, porque soy secretario de Vivienda también de la Federación Socialista Asturiana. Sí. Bueno. Muy bien, es un programa apolítico, estuvo Jesús Martínez Salvador, estuvo PSOE, podrá estar cualquier otro grupo político, porque al final lo que se trata es, tenemos un mismo objetivo todos, ¿no? Que es velar por conseguir de esta ciudad, que sea una ciudad donde todos queramos vivir, que mucha gente quiere venir a vivir y que los que estén aquí no quieran marchar, ¿no? Sobre todo que haya, por lo que respecta a la vivienda, que haya una ciudad que tenga vivienda para todos y que pueda proporcionar vivienda, que yo creo que junto con el empleo y el trabajo son los ejes de cualquier proyecto de vida personal. Comentábamos antes que yo creo que ahora mismo hay una fragmentación, una ruptura a nivel social clara, ¿no? Antes comentamos en otros programas sobre el éxito que pudo haber en un momento determinado donde había un porcentaje de clase media mayoritario en un país, en una comunidad autónoma o en una ciudad, ¿no? En el momento que esa clase media se va fragmentando, se va dividiendo, en vez de tres estratos sociales, creo que cada vez más en dos estratos sociales cada vez más diferenciados. Aquel que le va bien y aquel que no va bien. Y aquel que le va bien está relacionado con aquel que tiene vivienda o aquel que no la tiene. ¿Cómo veis vosotros esa realidad social? Efectivamente, yo eso además lo he denunciado en el Pleno. Eh, Creo que la vivienda está emergiendo como un cuello de botella que se está llevando por delante todos los buenos resultados que está a nivel macroeconómico en la economía. En España tenemos unos datos que son absolutamente la envidia de Europa a nivel macroeconómico. Pero gran parte de que eso no llegue todos los días a las familias es que, evidentemente, ha habido circunstancias externas que han hecho que la cesta de la compra haya ido para arriba, y sobre todo el tema de la vivienda. El tema de la vivienda que se está llevando gran parte de los salarios medios de lo que es la gente de clase trabajadora y de clase media de la ciudad. Y eso es un problema al que tenemos que hacerle frente, donde no caben medias tintas, donde tiene que haber un compromiso total por parte de todas las administraciones, una colaboración leal y la implicación de todos. Políticas además a largo plazo, porque desgraciadamente la vivienda no es un tema que pueda resolver de un día para otro. Es un tema que requiere políticas a largo plazo y que requiere un continuo hacer durante mucho tiempo. Y ese es el gran reto que tenemos. Hoy se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda, precisamente hoy, y esperemos que... Pudimos ver una pincelada, hace un anticipo, Sí. Hace unos meses, ¿no? Y creo que es una muy buena noticia, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena noticia porque son 7.000 millones de euros en estos 5 años que van a llegar a todas las comunidades autónomas y que yo creo que van a posibilitar una inversión fuerte en vivienda con unos objetivos muy claros. Primero, blindar lo que es la vivienda pública, que no ocurra lo que ha ocurrido durante todos estos años, que todas las viviendas de protección oficial se fueron descalificando y fueron entrando en el mercado libre y al final en la especulación. Tenemos que preservar eso como un patrimonio público y yo creo que eso es sobre todo el objetivo central del plan de vivienda, proveer más vivienda pública, rehabilitar. Los objetivos estratégicos del plan son, por un lado, más vivienda, mejor vivienda, es decir, rehabilitar la que ya tenemos, y luego toda una serie de ayudas que van encaminadas pues, a que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, que el tema de los jóvenes está ahí, es un problema grande. Tenemos una edad de emancipación muy alta y unas tasas de emancipación muy por debajo de la Unión Europea, y luego, sobre todo, ayudas pues, a las personas vulnerables, ayudas al alquiler, y ayudas para revertir las zonas tensionadas, que es otro de los grandes elementos estratégicos del plan. Ese puede ser un tema de debate. Bueno, recordar que el Plan Estatal de Vivienda, con independencia de todo, tenemos que decir que parte importante de ese Plan Estatal de Vivienda tiene mérito un gijonés, ¿no? Anselmo, concretamente, Sí. que está en el Ministerio, Anselmo Menéndez. Que lo tuvisteis en las jornadas. Le mandamos un saludo desde aquí y que, bueno, creo que hay algo
que mencionó varias veces Anselmo. Se necesitan hacer miles de viviendas para generar oferta en España de vivienda. Tenemos un problema autonómico importante, ya que en este caso hay una divergencia en el precio, en el módulo, ¿no? Que es ya que, vamos a ver, aquellas personas que igual no tengan por qué saber qué es el módulo, tenemos por una parte la vivienda libre y la vivienda de protección. La vivienda de protección, para desarrollarla hay unos precios máximos. Esos precios máximos, están limitados para que o las hace el Estado o las hace los promotores privados. El Estado no tiene la capacidad para poder desarrollar la cantidad ingente de vivienda que se necesita, y para eso está la promoción privada, para desarrollar vivienda que tenga un grado de protección. Porque yo creo que el problema que tenemos no es falta de suelo, sino falta de suelo urbano o urbanizado, mejor dicho, para desarrollar ese tipo de vivienda. Y dentro del suelo urbanizado, no tenemos tanto problema por la vivienda libre, sino por la vivienda de protección, porque al final el que tiene el problema es esa persona que gana 1.000 y pico, 2.000 y poco, que dice, caray, si ya me cuesta un alquiler 850 euros, con 1.000 euros en Gijón, lo que hablamos, no se vive, ¿no? Por lo menos una familia con 2 personas, un niño, etcétera. En esa línea, el Plan Estatal de Vivienda implica una ayuda directa al promotor para desarrollar vivienda de protección. Creo recordar que eran 600 euros metro cuadrado. Eso nos ayudará a desarrollar vivienda de protección sin tener que aumentar mucho ese módulo, que hace cada vez más difícil el acceso a vivienda a la gente que ya está justa. ¿Cómo veis eso? A ver, el problema de la vivienda es que es un problema estructural que viene desde el año 2008. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, la construcción de repente se paró y venimos acumulando un déficit de hogares, un déficit de vivienda que viene desde el año 2008. A todo esto se sumó la crisis de la subida de los materiales, la falta de mano de obra, que es algo que está ahí. Hacía referencia al tema del suelo y el tiempo que tardan los desarrollos en poder llevarse a efecto. Y todo eso converge ahí en una especie de tormenta perfecta que hace que desde hace muchos años seguramente las políticas de vivienda en España no han sido todo lo acertadas que tenían que ser. La vivienda ha tenido siempre además la consideración de un bien de inversión y no un derecho. La llamada financiarización de la vivienda. Es decir, al final la vivienda es un activo, además ahora se considera un activo refugio, es decir, al final quien tiene que invertir, el mercado del dinero está muy regulado. Entonces, ¿dónde vamos? Al mercado de la vivienda, que siempre es un mercado que parece que es seguro y que siempre va más. Y eso ha originado este déficit de hogares de vivienda que el Banco de España cifraba en unos 600.000 y hace que haya que evidentemente construir más. Hay un problema de oferta, eso es innegable. Lo que pasa que cuando, sobre todo, los partidos de la derecha hablan de que la única solución es incrementar la oferta, esto, en un mundo ideal es verdad, es decir, si hubiera vivienda para todos porque hay oferta suficiente, no habría ningún problema. Pero en el mercado de la vivienda esto no es tan sencillo. La ley de la oferta y la demanda no funcionan así o no funcionan de una forma directa. Tú, por el hecho de que pongas un 10% más de vivienda en el mercado, eso no quiere decir que vayas a rebajar un 10% los precios. Lo vimos en la época de la burbuja inmobiliaria. Cuanto más oferta había, más subían los precios. Es verdad que en aquel momento también propiciado por unas prácticas bancarias más que discutibles. Pero es que en el mercado de la vivienda se dice que la oferta es inelástica. Es decir, tú ante un alza, como hay una presión al alza de la demanda, la oferta no reacciona con prontitud a esa demanda. ¿Por qué? Pues porque hacer vivienda lleva mucho tiempo, porque hay que pedir permisos, porque hay que desarrollar suelos, porque todo eso lleva tiempo. Es decir, poner vivienda en el mercado lleva tiempo. Y por lo tanto, la oferta no va al mismo nivel que la demanda, que la presión de la demanda. Entonces, eso es complicado. Y luego es un mercado donde se depende más del stock que del flujo. Es decir, se dice que el mercado de la vivienda es un mercado más de stock que de flujos. Tú, ante cualquier bien de consumo, si hay una demanda, pones más bien en el mercado y el precio baja.
Sin embargo, en la vivienda esto es complicado un poco por las mismas razones. En España tenemos 26 millones y pico de viviendas y el hecho de que durante un año construyas, en vez de 100.000 o 130.000 que se hicieron el último año, metas 50.000 viviendas más, en el stock de vivienda total no se nota apenas. Entonces, ahí también hay una reacción lenta a esa presión de la demanda. Estamos de acuerdo, efectivamente. Yo creo que el plan estatal, lo comentas tú bien, el plan estatal de vivienda, bueno, igual no lo comentas tú, igual es una interpretación mía más bien, pero sí que creo, y bueno, pues es así, sí. El plan estatal de vivienda es una buena noticia, pero quizás se va a quedar insuficiente en la línea que tú dices, porque hay una necesidad tan ingente de quizás de desarrollar esas nuevas viviendas como consecuencia de un montón de factores, que la falta, no digo que la falta de financiación, porque realmente ha habido un incremento importantísimo, pero se necesitaría para revertir esto un esfuerzo muchísimo mayor. Y esto nos lleva no a decir, yo lo que considera el ciudadano, yo me considero un ciudadano medio de como cualquier otro el que pueda estar escuchando esto. Yo creo que hay muchas veces que están cansados, ¿no? El ciudadano, parece que en el Parlamento, en el Ayuntamiento y demás, se están tirando los trastos uno a otro. Y yo lo que la gente buscaría sería ese pacto, ¿no? Es decir, vamos a hablar de lo que nos une y no de lo que nos desune. O sea, al final, si queremos, tienes una relación con tu pareja, la forma más fácil de llevarte al divorcio es decir, oye, qué fea estás, me engordaste, no me gusta esto y lo otro. Pero si dices, oye, cariño, joder, pues, oye, creo que tenemos este objetivo, tenemos que conseguir esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Tú, en ese mundo ideal que quizás no se está dando y es muy difícil. Si tú ahora mismo tuvieras la posibilidad de decir, dirigir a esta ciudad, ¿cómo podrías llegar a esta tranquilidad de decir, venga, los diferentes partidos nos diferenciaremos en medidas sociales, en medidas, pues yo qué sé, unos de apoyo a un colectivo, a otro, pero la vivienda yo creo que debe ser intocable. ¿Por qué no podemos llegar a ese pacto? Nosotros lo hemos propuesto 2 veces en el Ayuntamiento. En los 2 debates sobre el estado del municipio le hemos propuesto al Gobierno llegar a un pacto, llegar a un acuerdo sobre todo para garantizar una continuidad en las políticas de vivienda y llegar a un acuerdo en unos mínimos. Yo creo que el Plan Estatal de Vivienda... ¿Esos mínimos cuáles serían para ti? Pues mira, el Plan Estatal de Vivienda y las medidas que prevé, yo creo que cuentan además con el apoyo de todo el sector empresarial, sindical. Es más, son insuficientes, pero como poco, eso nos vale. Eso nos vale. Y en algún momento hay que empezar. Evidentemente los recursos públicos son finitos. Son 7.000 millones, no es poco. Seguramente se necesita más inversión. Pero bueno, hay que iniciar esa línea. Y yo creo que todas las líneas de actuación que prevé el plan estatal son un mínimo para poder llegar a un acuerdo. Vale, lo que pasa que ese plan estatal, ¿cómo nos llega a Gijón? Es decir, ahora mismo el trámite es que de esa hay que dotar económicamente a cada una, los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas. En el mejor de los casos, posiblemente hasta septiembre, octubre, eso, digamos, no llegue, ¿no? ¿Cómo nos llega ese dinero a Gijón? Verás, lo primero... Ese dinero se va a desplegar a lo largo del segundo semestre del año, donde presupuestariamente el Estado va a empezar a transferir ese dinero a las comunidades autónomas. Pero se requieren 3 condiciones que tienen que asumir las comunidades autónomas. Y lo digo porque esto no es una cuestión baladí. En aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular se ha intentado, de alguna manera... Por un lado, es difícil que digan que no al dinero que llega del plan, pero por el otro lado, políticamente se utiliza como un arma arrojadiza y lo que están diciendo es que van a boicotear de alguna manera el plan estatal. Entonces, 3 condiciones. Pero primero, aquí gobierna el PSOE, con lo cual ese dinero llegará. Con lo cual ese dinero va a llegar. Condiciones que les exige el plan estatal. Primero, blindar la vivienda pública. Es decir, la vivienda pública, aquella inversión que se haga por parte del Estado y de las comunidades autónomas en vivienda, tiene que ser vivienda con protección para siempre. Primera condición. Segunda condición, cofinanciación. Es decir, la comunidad autónoma tiene que asumir la responsabilidad sobre el 40% de ese dinero. El 60% lo va a poner el Estado, las competencias son autonómicas, con lo cual ese 60% que te llega, al final te lo regala el Estado para que hagas vivienda y tiene que haber un compromiso de cofinanciación y poner el 40% restante. Y tercer compromiso para recibir fondos del plan. Tiene que haber una base, las comunidades autónomas se tienen que comprometer a crear una base de datos pública
donde se pueda, haya una transmisión de información, ministerio, comunidades autónomas, de tal forma que se pueda analizar perfectamente en qué situación está el mercado de la vivienda, en qué situación está el mercado del alquiler, sin tener que depender de datos que muchas veces obedecen a intereses, datos de portales inmobiliarios, que muchas veces son datos sesgados, que no reflejan la realidad. Esas son las 3 condiciones. Con esas 3 condiciones empezará a llegar el dinero a las comunidades autónomas. Y ahí hay un 40% que va a lo que es más vivienda. En más vivienda es adquisición de vivienda por la administración pública, promoción directa de vivienda, promoción a través de, por ejemplo, figuras como cooperativas. Aquí en el Ayuntamiento de Gijón hicimos una propuesta desde el Partido Socialista, una propuesta cohousing, que en definitiva es una cooperativa y que fue aceptada por el Gobierno y que se va a llevar adelante. Más vivienda. Eso nos gusta, ¿no? Que al final, entre los partidos políticos os pongáis de acuerdo. Sea la iniciativa de quien venga. Entonces, ¿no? Más vivienda. Entonces, ahí, como te digo, cesión, por ejemplo, de suelo en derecho de superficie, modelo, por ejemplo, de peritos, que ahí está. Ahí va a ir destinado un 40% de esos 7.000 millones. Un 30% va a ir a la rehabilitación, importantísima. Tenemos un 30% del parque de vivienda en España sobrepasa los 30 años y otro tercio sobrepasa los 50. Son viviendas, sobre todo en el medio rural, que necesitan rehabilitación, que necesitan una mejora en las condiciones energéticas, y ahí va a ir destinado otro 30%. Y luego otro 30% que va a ir destinado pues, a esos objetivos, sobre todo de ayudas. Ayuda a la emancipación de los jóvenes, ayudas al alquiler, ayudas, por ejemplo, con contratos de alquiler con opción a compra, ayudas a personas vulnerables y ayudas para reversión de las zonas tensionadas. Así es como se va a distribuir el dinero, y entendemos que en todas las comunidades autónomas al final van a tener que aceptar, porque va a ser muy difícil que sus ciudadanos no van a entender que se rechace un 60% de dinero. No obstante, Tino, si estamos hablando lo que sea para construcción de obra de nueva vivienda, estamos hablando que era un 40%. Para construcción, un 40%. 7 por 4, 28, 2.800 millones. De esos 2.800 millones, igual a Asturias le toca el 1 y pico. A Asturias van a llegar 231 millones. 231 más millones. Lo que la comunidad autónoma de sus presupuestos también quiere aportar a mayores. Vale. Ponte que sean 300 millones de euros, por decirlo en números redondos. Si divides a razón de esos 600 euros metro cuadrado, echas los números de metros cuadrados y te salen muy pocas viviendas para la necesidad que hay. Claro. Entonces, la realidad, cuando lo bajamos a nuestro terreno, está bien, pero creo que va a ser insuficiente. Como tú bien decías, que se necesita, ya que la oferta es inelástica, necesitamos muchas viviendas. Os ponía el ejemplo de que estamos hoy en Gijón con 1.200 viviendas, cuando en el año 2018 había 5.000 viviendas. Necesitamos 3.800 viviendas, por lo menos, para recuperar la oferta que teníamos, para intentar ajustar ese precio. 3.800 viviendas. Fíjate que casi 2.700 se nos han ido al mercado turístico, a las viviendas turísticas. Claro, pero casi 2.700. En una ciudad como Gijón es terrible. Hay que pensar por qué. Es terrible el dato. Que esta es otra. Pero no estamos aquí para echar culpas, ¿eh? O sea, estamos para. No, pero mira, estamos completamente de acuerdo. Pero mira, este es un fenómeno que no es algo local. Mira, yo este fin de semana estuve en Barcelona en la Global Progressive Mobilization que hubo de todas las fuerzas progresistas en el mundo. Y estuve en una charla de vivienda. Ahí estaba, por ejemplo, había representantes de varias ciudades de Europa, y estaba el alcalde de Atenas. Y en Atenas la situación que están viviendo con el tema turístico es insoportable. Nos decía que Atenas tiene 8 millones de turistas todos los años. Y sin embargo, la gente que vive en el centro de Atenas son 500.000. Y dice, al final hemos tenido que optar por proteger a nuestros vecinos y vecinas frente al rendimiento económico que proporciona el turismo. Han prohibido totalmente nuevas licencias de viviendas turísticas y nuevas licencias para hoteles. Es decir, y esto está en toda Europa. Aquí en Gijón estamos sufriéndolo. ¿Por qué? Pero ha habido una medida para luchar un poco contra ello, ¿no? No, efectivamente, desde el punto de vista legal yo creo que ahora están muy controladas. Digamos que ahora
Aquel que no lo sepa, aquel que tenga una licencia turística la puedes ir teniendo, pero cuando vendes tu vivienda, esa vivienda pierde, digamos, esa licencia, con lo cual tiene que solicitarla de nuevo y tiene que cumplir una serie de requisitos. Ahora hay una serie de requisitos que hacen muy difícil para un particular obtener una licencia de vivienda turística o dedicarse a ese negocio. Hay un registro de ventanilla única, en el registro de la propiedad. Tienes que contar con el... Hay una regulación y estamos de acuerdo que es necesario. Pero yo creo que ahora es necesario también actuar sobre los arrendamientos de corta duración. Eso es importantísimo, porque es donde se están yendo ahora parte de ese mercado del alquiler. Vale. Nosotros que estamos nosotros y muchos compañeros, ¿no? De muchas partes de España que estamos conectados, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces hay situaciones en las que alguien puede estar en un partido y no tiene por qué estar obligado a estar 100% de acuerdo con lo que dice el partido, ¿no? Que no sé si era el caso, me imagino que pueda serlo, ¿no? Y no estamos aquí para poner en un atolladero a nadie, pero sí que es cierto que, bueno, bien o mal, bueno, pues todo lo que es la dificultad, ¿no? De situaciones que después, tenemos todos las inmobiliarias, situaciones de escándalo. Hemos venido antes de una entrevista con la Cruz Roja y de Cocina Económica, con lo cual sabemos que estamos muy sensibilizados con la realidad social. Pero por otra parte, hay mucha gente que tiene miedo a alquilar porque también se generan situaciones donde la ley, quien hace la ley hace la trampa y hace muy difícil, ¿no? Tenemos casos de personas que llevan 14 años en una vivienda, en este caso sin pagar cuota hipotecaria, no sin pagar alquiler, ¿eh? Esto en este caso es de una familia que está viviendo sin pagar cuota hipotecaria de una entidad financiera, por las situaciones sociales que tienen los bancos que no puede actuar, ¿no? En el caso de la vulnerabilidad, bueno, pues también, y no quiero entrar ahí porque creo que es muy evidente, y no quiero tampoco poner en tesituras a nadie, pero sí que es lo que creo que estamos de acuerdo todos, es en el tema del desarrollar esas viviendas de protección, viviendas donde puedas generar nuevas acciones, ¿no? Y comentaste tú el tema de derecho de uso y superficie, ¿no? Antes comentamos el tema del plan estatal, está gobernando el Partido Socialista, pero vivienda, la competencia es de Izquierda Unida. Hay veces que me imagino que, aunque estéis socios de gobierno, a veces tendréis vuestros puntos de vista confrontados, ¿no? Como es lógico. ¿Qué podemos hacer para que realmente podamos desarrollar suelo finalista en nuestras ciudades? Yo creo que lo que comentamos con Jesús Martínez Salvador, yo creo que estamos todos de acuerdo en la acción de urbanización que se ha hecho en la pecuaria, que yo creo que estamos todos de acuerdo que ha sido más o menos rápida, ha quedado bien y hay un suelo finalista, digamos, realizado y promovido por el ayuntamiento. Yo le comentaba a Jesús, digo, coño, ¿cómo no hacemos esto mismo para desarrollar suelo finalista para vivienda de protección? Que después necesitaremos del Principado que califique para que después esto tenga sentido. ¿Qué te parece esta idea? Mira, ahí hay varias cosas que hacer. Sabéis que hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar la ley del suelo, que no ha podido salir adelante porque no ha habido acuerdo parlamentario. Además, había una propuesta por parte del Partido Socialista y una propuesta por parte del Partido Popular que eran muy similares. Y al final, por estas cosas del enconamiento político que vivimos y la polarización, ha sido imposible llevar adelante. Pero eso sería una buena medida para empezar a agilizar, sobre todo lo que tiene que ver con los planes generales de ordenación, las posibles impugnaciones y demás. Ahora, a nivel autonómico, tenemos ahí, que ahora creo que está todavía en información pública o acaba de terminar, tenemos la LOITA. Tenemos la LOITA que, bueno, en principio parece que quiere también agilizar esos desarrollos urbanísticos con esos planes, un plan estratégico del municipio y luego una ordenación detallada. Eso, por lo menos teóricamente, también está destinado a suprimir esas trabas. Y luego yo creo que a nivel municipal, que al final la responsabilidad en tu ciudad tiene que asumirla el ayuntamiento, yo creo que es muy importante tener visión de futuro. Mira, nosotros en el pleno del mes pasado, no en el anterior, yo llevé una propuesta, el Grupo Socialista llevó una propuesta para crear una oficina de proyectos estratégicos y de planificación urbanística. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental
separar lo que es el trabajo diario de los funcionarios del urbanismo. Que la escuché también en Sí, la jornada de Will of En la Gijón. jornada que allí se propuso también, y que yo me parece una medida muy acertada. Una medida Saludamos desde aquí a Javier Fombella. A Javier Fombella, que es el que lo propuso. Y él proponía también optar más por el sistema de cooperación. Es decir, que sea la propia administración la urbanizadora y la impulsora. En vez de compensación. Y la impulsora en lugar de compensación. Pero el tema de la Oficina de Planificación Urbanística, yo creo que era una medida muy buena. Una medida muy buena porque hay que mirar la ciudad a largo plazo. Hay que mirar qué podemos hacer en Gijón, hacia dónde se tiene que desarrollar Gijón, cómo lo tiene que hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues esa era una medida, pero nos dijeron, no nos digáis cómo tenemos que dirigir al ayuntamiento, que el ayuntamiento lo dirigimos nosotros. Si alguna vez volvéis a dirigir, eso sería algo que vais a poner encima de la mesa. Sí, yo creo que eso va a estar en lo que es urbanización de suelo, ¿piensas que el ayuntamiento tiene que ser un impulsor de desarrollo de suelo finalista en la ciudad? Sin duda. Lo que no puede ser es que tengamos un plan general que dice que las diferentes unidades y áreas tienen que desarrollarse en un plazo de 4 años, estén ahí paradas y nadie tome ningún impulso. Por ejemplo, Gijón Fabril, también propusimos el desarrollo de Gijón Fabril, lo que es la famosa nave de Flex, que seguramente es complicada porque la propiedad está muy dividida, pero tienes herramientas como dividir ese área de planeamiento en unidades de actuación más pequeñas y poder llevar eso adelante. Pero no hay ninguna intención de hacerlo. ¿Qué opinión tenéis al respecto sobre ahora mismo? Bien, o sea, me salió a colación el tema de la loita, que es otro melón importante. ¿Piensas que en Gijón hay suelo finalista? A ver, Gijón todavía tiene suelo. Yo creo que ahora mismo no es un problema de suelo. Seguramente tú estás más en contacto con promotores y demás, y yo creo que todos ellos tienen algún solar ahí en cartera. Están trabajando en uno y seguramente tienen ya... Suelo finalista es suelo que no esté dentro de una unidad de actuación. Suelos finalistas por la... Están ya desarrollados, que están pendientes urbanizados, de la urbanizados, que digas, tengo proyectos, solicito licencia y empiezo. Porque el mayor problema que ahora mismo tenemos en el sector inmobiliario en España, debido a la incertidumbre política, a la volatilidad y a los cambios tan drásticos que hay de la noche a la mañana, y lo comentaste tú antes, debido al largo plazo que se genera como consecuencia del desarrollo urbanístico de una unidad de actuación, estamos hablando de 3, 4, 5 años, ¿quién va a invertir en algo que no sabes al final qué va a pasar a nivel legislativo? Porque siempre hay vaivenes políticos, a menos que hubiera un pacto de Estado a 50 años diciendo, señores, esto es lo que se va a desarrollar en España. Entonces, suelo finalista... Quitando la zona de Ecojove, suelo finalista. ¿Qué nos queda? Es verdad, hay poco. Son obras pequeñas, son pequeños solares urbanos. Estamos hablando que necesitamos 3.000 viviendas más en oferta en Gijón. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo que tenemos todavía son desarrollos pendientes. Tenemos desarrollos pendientes en Nuevo Gijón, ahí en la zona entre Santa Bárbara y Nuevo Gijón. Es verdad que hay unos desarrollos ahí interesantes que hay que trabajar y hay que desarrollar, pero no están de momento, son áreas de planeamiento propuesto. El finalista, que tienen que desarrollarse con un plan especial y que de momento están lejos de poder ser llevados a la práctica. Tenemos ahí Ecojove, que sí era una actuación supramunicipal. Si tuvieras que urbanizar tú y tuvieras capacidad presupuestaria, esa es otra, que estamos limitados y quizás debería el Principado también aportar dinero para urbanizar. ¿Cuál sería la actuación principal para ti para urbanizar suelo? ¿En qué zona? Para desarrollar vivienda de protección. Mira, seguramente esto es algo que tiene que pensar esa oficina de planificación que te decía antes, pero bueno, ahí en vuestras jornadas de vivienda hubo también una propuesta muy concreta de Fombella, que es unir la ciudad oeste-sur a través del polígono de Moragaray. Seguramente eso es una actuación para los próximos 20 o 30 años, pero que algún día hay que empezar, y algún día hay que empezar en ella. El que nos esté escuchando diciendo, ya, pero el problema de la vivienda la tengo yo, ahora me van a echar del alquiler, me van a subir el alquiler de 700 a 900 euros y yo dentro de un año y pico no llego a pagar porque yo estoy ganando 1.600 euros y demás. Entonces, el problema lo tenemos ahora. Es decir, si el problema de la gente es actual y por una parte está genial, ¿no? Porque soy de los tuyos, ¿no? De pensar un proyecto en Gijón a 20 años, 50 años y demás.
que ese es el problema que tenemos, que siempre tenemos proyectos a 2 años y medio, ni siquiera 4, porque parece que el primer año no haces nada y el último parece que, bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer de forma inmediata para que los partidos políticos tengamos? Yo sí abogo al Plan General de Ordenación, que un compañero mío del colegio, Fernando Couto, fue capaz de poner a los diferentes partidos políticos, que fue nuestro plan de ordenación actual, ¿no? De izquierda, de derecha, etcétera, a decir, venga, vamos a por ello. Que, creo que, y lo comentamos en las jornadas, yo creo que estamos muy cerca de una situación, no digo de revuelta social, pero yo si me quedo, tengo 2 hijos pequeños, si después de trabajar yo y mi mujer no podemos llegar a fin de mes porque no llego, porque mi casa no la puedo pagar por alquiler, evidentemente si no pago le traslado un problema al propietario, ¿qué culpa tiene, ¿no? Sino que tendría que tener alguna alternativa del mercado para poder irme. No la tengo. Solo hay una solución. Vivienda, vivienda y más vivienda. Grúas, vale, trabajando. Estamos de acuerdo. No hay más. Estamos de acuerdo. No hay más. Luego, las soluciones evidentemente no son inmediatas. A esa persona que me dices que necesita una solución de urgencia porque se le acaba el contrato, no le puedo ofrecer nada más de lo que le estoy ofreciendo, por ejemplo, con las zonas tensionadas o con ese famoso decreto que va a tener que ser convalidado, ¿no?, los próximos días, donde se le prorroga el contrato. No tengo otras soluciones. Aquí no hay soluciones mágicas en el mercado de la vivienda. Pero sí que desde el ayuntamiento tiene que haber un liderazgo, porque es tu ciudad. Hasta ahora llevamos 3 años de mandato. Viviendas 0 promovidas por el ayuntamiento. Los 2 patinazos del Plan Llave espectaculares. Entonces, vivienda, no hay otra. Es decir, tenemos ahí 250 viviendas en peritos, pero seguramente habría que tener ya firmados acuerdos con el Principado para intentar ya llevar adelante más promociones de viviendas. Ecojove. Al final... Ecojove, pues Ecojove. Ecojove, es decir, ¿cuántas viviendas son? Estaban previstas 1.900 y al final tienen que ser menos, que sean menos, y tienen que redefinir el proyecto, que lo redefinan de nuevo, pero hay que ponerlo en marcha. Depende del Principado. Y eso depende, es una actuación supramunicipal, vale, y depende también. Depende de vosotros. Sí. Al final, el Partido Social de Gijón y demás. En este caso de la Consejería de Izquierda Unida. Bueno, pero bien, al final son vuestros socios políticos. ¿Qué podemos hacer para que Ecojove salga? Nada, poner eso en marcha. Tener la voluntad política de hacerlo. Vale, tenemos la voluntad política, porque me consta. Desde el ayuntamiento, vosotros la tenéis. Sí. Entiendo que el Partido Popular también. ¿Con quién hay que hablar? Pues con el consejero. Vale, bueno, creo que tendréis más acceso vosotros que nosotros. ¿Tenemos posibilidad de que eso salga? Yo creo que sí, yo creo que ellos... Porque lo que hay que recordar que eso está, digamos, atascado porque está caducado el convenio con el Principado porque eso suena millones de pero el convenio yo creo que se podría reactivar nuevamente en cualquier momento. Aquí yo creo que el problema de fondo es que desde la Consejería han anunciado que tienen en mente redefinir un poco lo que se iba a hacer ahí. En esta necesidad inmediata, creo que nos queda esa zona. No sé si queda algo por Controces, algo por Nuevo Gijón, pero finalista queda muy poco. Entonces, yo creo que es de extrema necesidad el hecho de que los partidos políticos, que aquí en Gijón somos 4 gatos, nos pongamos de acuerdo y decir, señores, hay que hacer esto, esto y esto. Y mira, ahora estoy gobernando yo, pero si no gobierno yo y gobiernas tú después, tenemos un compromiso de hacerlo. Creo que sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea... lo intentamos pleno tras pleno. Y no hay forma. Yo creo que sí que es cierto que esa voluntad de la Consejería, en este caso de Izquierda Unida, también... el tema de patinazos de Plan Llave, bueno, yo creo que hay un choque ahí en este caso con la Consejería, que también creo, ¿no? Bueno, pues quizá porque seguramente el ayuntamiento planteó mal el Plan Llave. Este Plan Llave surge de un plan de vivienda que propone el Partido Socialista, yo creo recordar que a mediados de 2024. O sea, que en el fondo estáis de acuerdo. Sí, lo que pasa es que cogieron la idea y no la cogieron bien, no la copiaron bien, porque al final se metieron en una guerra que no era la suya, que era la guerra del módulo, y yo creo que ahí atendieron a intereses particulares que no era el interés general. Y al final aquí el suelo público es el gran tesoro que tiene la Administración para hacer frente a todas estas emergencias. Y ese suelo público no lo puedes dilapidar en la forma en que se hace. Porque solares pequeñitos como esos
que había en el plan llave, tienen todos los constructores en Gijón alguno. Todos en cartera tienen algo ya previsto para la siguiente obra. Porque eran en general todos muy pequeños. Al final de los 6 solares me parece que salían 120 viviendas. Pero el problema que tenemos en un solar pequeño es que un solar pequeño puedes hacer vivienda libre, no puedes hacer vivienda de protección, y lo que queremos es desarrollar vivienda de protección. Claro. La única manera de desarrollar vivienda de protección es hacerla en volumen. Porque si no, al final, el coste de construcción tan elevado con el precio módulo, que lógicamente es el que es, no te incentiva para desarrollarlo. Sí. Ahora, con ese plan estatal de vivienda estaría bien, pero si hiciéramos miles, pero si vamos a hacer cientos, no nos soluciona. Entonces, creo que volvemos al punto de partida. Solo hay una solución para esto, que es más PP, PSOE y Izquierda Unida, os pongáis de acuerdo y que tengáis ese compromiso de atender a esa persona, que efectivamente es más vivienda, más dinero, etc. Salimos del tema de vivienda, acelero porque ya nos estamos pasando el tiempo, porque yo creo que es muy interesante. Sí. Tema de, o sea, para los ciudadanos de a pie, ¿no? Sí. Vivienda, ahora la universidad privada. En este caso, hablando de urbanización, se hace un desarrollo en la pecuaria, dices, bueno, ¿por qué podéis pensar que es malo que venga, o que no sé si es malo o es bueno, que venga una universidad privada? Porque yo creo que ha habido bastante controversia. Parece que es bueno que venga una universidad privada. Pero yo creo que se ha manipulado el razonamiento desde el Partido Socialista. No creemos que sea malo. Nosotros somos defensores de la universidad pública, lo cual no quiere decir que si viene una entidad privada que además viene a desarrollar una actividad, correcto, hay libertad de empresa en este país, venga, con lo cual haga. Estamos de acuerdo. O sea, parece que a veces se generan problemas donde no lo hay, ¿no? No. Vale. Y ahora hay un problema porque se ha hecho un desarrollo y tiene que tomar posesión esa universidad privada, al igual que el hospital privado, ¿no? Sí. Es decir, el hospital privado también, Quirón, parece que no somos capaces a que ese proyecto salga adelante, que también pensamos que es bueno para la ciudad, ¿no? Nosotros, fuimos los que impulsamos el convenio en el mandato pasado. No porque tuviéramos ningún interés en que, yo esto lo dije ya también en el Pleno, porque tuviéramos ningún interés en que Quirón viniera a Gijón, sino porque para nosotros Quirón era un actor secundario en todo esto. Nosotros lo que queríamos es que esas parcelas que tenían que servir a la ampliación del hospital público tenían que ponerse a disposición de la Administración Autonómica. Y para eso recurrimos a esta solución del convenio. Pero bueno, exactamente como con el tema de la universidad. Mientras nosotros, que venga un hospital privado, no quiere decir que eso vaya a perjudicar o que tenga que perjudicar a la sanidad pública y nuestro compromiso. Creo que está fuera de toda duda. En el Principado lo acreditan esos casi 4.000 millones que se invierten todos los años en sanidad, está con la sanidad pública. Pero o sea el tema de Quirón tiene otras derivadas ahora. Sabes que hay unos procedimientos judiciales y que seguramente es la propia empresa la que ha parado un poco esto hasta ver qué es lo que ocurre con esos procedimientos que están en marcha. Pero bueno, que en el fondo estamos más cerca de llegar a un entendimiento muchas veces de lo que pensamos, ¿no? Porque a veces en los debates políticos parece que estamos unos en el polo norte y otros en el polo sur y pensamos que las cosas que son evidentes parece que pueden tener alguna cercanía, ¿no? Si tú ahora mismo dijeras, venga, va, imagínate en esa combinación hipotética entre Foro PP, PSOE y tú te toca, yo qué sé, vivienda o en general, ¿no? ¿Cuál sería para ti la acción prioritaria que habría que hacer en Gijón para hacer que Gijón compita con las mejores ciudades que hay en España, a nivel Europa? ¿Qué tendríamos que hacer para que Gijón despegue? Movilizar suelo público. Hay que movilizar suelo público. El ayuntamiento es poseedor de suelo. Tiene ahora mismo, creo que son 17 parcelas residenciales que no hacen nada ahí paradas. Hay que ponerlas en marcha. Con el plan llave intentaron poner 6 en movimiento, pero no lo consiguieron. Ahí está el resultado y esas 17 parcelas tienen que ponerse en marcha ya. Pero es que además, organizarlas. Sí, claro, por supuesto. Hay que hacer lo que haya que hacer para empezar a poner grúas y construir viviendas. Pero es que hay un montón de suelo dotacional. Hay un montón de suelo dotacional y el ayuntamiento no quiere oír hablar del suelo dotacional. Nosotros propusimos un portal web de suelo público, que es verdad que sí, lo aceptaron, pero pervirtieron la idea. Es decir, al final hay un enlace en la página web de urbanismo del ayuntamiento donde pinchas y te dice las 17 parcelas residenciales que hay.
pero se olvidaron de las dotacionales y se olvidaron de lo más importante, es que cada parcela tenga una ficha que diga qué se puede hacer con ese suelo. ¿Pero por qué Este suelo va a salir al mercado en derecho de superficie, aquí se puede hacer promoción directa por el propio ayuntamiento y lo vamos a poner en marcha con fondos municipales. Es decir, la idea era movilizar suelo, pero... ¿Y por qué crees que se pervirtió? ¿Por qué crees que al ayuntamiento no le interesa movilizar el suelo dotacional? ¿Hay algún interés o alguna situación en la que eso pueda perjudicar a alguien? Pues no lo sé, seguramente porque están en otra onda. Y yo creo que el Plan Llave es un ejemplo de que ellos, bueno, están Con todo ese suelo dotacional, defendiendo intereses privados. ¿cuántas viviendas se podrían desarrollar en ese suelo dotacional? Mira, nosotros teníamos una propuesta cuando hicimos el plan de vivienda para desarrollar 300 viviendas en el corto medio plazo, porque teníamos varias fincas residenciales y varias dotacionales. En las viviendas dotacionales tiene que ser necesariamente vivienda pública, es decir, dotaciones públicas residenciales. Pero en todo lo que es el suelo privado, el suelo residencial, yo creo que ese es un suelo que tenía que ir destinado sobre todo a vivienda de alquiler asequible. Y ellos no lo entendieron así y al final pues han pinchado, han pegado ese resbalón, llevamos 3 años y ahí están parados todos estos suelos municipales. Y esa sería la primera medida, movilizar suelo. Luego hay que rehabilitar también. Para eso tenemos ayudas, van a llegar ayudas a través del plan estatal. No sé si sabes que el mayor problema que tenemos en el mercado inmobiliario de segunda mano es cuando un comprador quiere comprar una vivienda y le dices, bueno, espera, que te voy a facilitar las actas de comunidad de los últimos años. Cuando tú le dices a alguien, está aprobada una derrama y son 300 euros al mes durante X, no pasa nada porque le dices, oye, estas son las reglas de juego y esto es lo que hay. La mayor incertidumbre que un comprador de vivienda en Gijón se encuentra es cuando se encuentra una vivienda que le va a comprar y dice, hay una subvención que está, o sea, hay un acta de comunidad donde se aprueba una derrama pendiente de que se acepte que se obtenga una subvención. Sí. Y claro, el comprador dice... En Gijón, además... Perdona, ¿y esto qué significa? ¿No? Que no te puedo decir la cantidad que vas a pagar porque no sabemos si vas a recibir esa ayuda o no la vas a recibir. Qué triste, pues mira, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. En el segundo mandato de Foro se convocaron ayudas a fachadas. Rehabilitación también de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo y supresión de barreras arquitectónicas. En 2017 tuvieron que cerrar porque tenían 400, creo recordar, 56 expedientes, todos encima de la mesa, pendientes de tramitar. Cuando el Partido Socialista llega en 2019 al ayuntamiento, se encuentra con que tiene esos 456 expedientes y más de 42 millones de euros pendientes de pagar. En esos 4 años se abonaron 28 millones. Quedaron pendientes 14 millones. En estos 3 años, y llevo preguntando al gobierno, ahora volveré a preguntarles en breve, a mediados de año, a ver cómo va este año el pago de fachadas, no han pagado prácticamente cantidad alguna. Para esto es que además ni se consignan los presupuestos. Es decir, aquí hay situaciones auténticamente dramáticas. Es decir, hay personas que para esa derrama, y vosotros lo sabéis, han tenido que pedir un préstamo. Tenemos un edificio que es el edificio de la Estrella. Y llevan, bueno, ahora por supuesto de actualidad, y llevan pagando intereses desde el año 2017. Y no les han pagado la subvención todavía. Y no consignan presupuestariamente ninguna partida. Y les dicen a los vecinos, bueno, a ver si a lo largo del año con los remanentes podemos ir pagando algo. Yo creo que también, hay más de 100 comunidades. Yo creo que también estamos todos de acuerdo, con independencia del signo político de que seamos, que eso hay que resolverlo. Otro tema, la tardanza en la obtención de licencias, ¿no? Yo creo que lo vivimos en nuestras carnes con una solicitud, una licencia, en la que estás meses y meses. Yo creo que ¿a qué aspiraríamos? Otra cosa es que sería posible. Y de hecho, yo creo que lo vimos, ¿no? Cuando estuvimos en las jornadas de Will of Gijón con el tema de Viena, que estaba nuestro amigo Baraja contando cómo funciona allí. Desde que tú pides algo al ayuntamiento hasta que te dan respuesta tardan una semana. Estaríamos pensando que sería posible cuando ¿qué habría que hacer en el ayuntamiento a nivel urbanístico para darle respuesta a la gente en una semana? Esto parece imposible, parece de un cuento, pero
se podría conseguir ¿cómo? ¿Con más volumen de personal trabajando en este servicio o qué tendríamos que hacer? Sin duda. Y lo que te decía antes, separando la planificación de la tramitación del planeamiento diario. Ya no son solo las licencias, cualquier desarrollo. Tú si miras lo que tarda, y esto lo vivís, lo que tarda un estudio de detalle, un plan especial, es que te tiras años tramitándolo. Y las licencias, sin ir más lejos, el último caso que hemos tenido en el ayuntamiento son la conversión de locales en vivienda. Esto salió en vuestras jornadas de vivienda y cómo se quejaban amargamente los profesionales que llevan casi un año con las licencias paradas. Y esto no es aceptable. Es decir, si queremos que esto funcione, tiene que haber agilidad. Y si tienes que proveer de más medios humanos y materiales, la Concejalía de Urbanismo, tienes que hacerlo. Vale, creo que también todos estamos de acuerdo con esto, con lo cual me imagino, ¿no?, que cuando toque gobernar, cuando haya cambio de gobierno, esto será prioritario para vosotros. Bueno, vamos a ir cerrando ya el tema tan interesante que daría para mucho más. Tino Vaquero persona, ¿no? O sea, tú dejas el mundo de la abogacía, te metes en esta locura del tema político, no sé si te arrepientes o no, y bueno, dices, venga, si llegamos otra vez aquí a gobernar, movilización de suelo público. ¿Tenemos que hacer algo más para que Gijón despegue y sea comparable con un Nantes, con, yo qué sé, un Burdeos, un San Sebastián, un Málaga? ¿Qué podríamos hacer? Evidentemente la vivienda es solo un aspecto de lo que es la ciudad. Una ciudad tiene que tener empleo. En este sentido, todos estos posibles desarrollos industriales que están ahí en ciernes y que pueden venir para Gijón, como el proyecto de Sunwave en la Zalia, el proyecto de las baterías en el Musel, esa eólica marina que está pendiente. Evidentemente todos esos desarrollos industriales están ahí. Para ser una ciudad puntera, eso tiene que seguir. Gijón tiene que seguir siendo una ciudad industrial. Tiene que haber un desarrollo, pues seguramente, en todo lo que son políticas sociales y de atención a la ciudadanía, en el ámbito cultural. Es decir, aquí hay toda una serie de líneas de actuación para hacer que esta ciudad sea una ciudad de primera. Como gijonés, ¿qué es de lo que estás más orgulloso de tu ciudad? Yo creo que sobre todo de su gente. Una gente que es abierta, que es solidaria, que es acogedora, donde aquí nadie es extraño. Es una ciudad donde todo el mundo que llega se siente enseguida plenamente integrado. Yo creo que ese es el mayor orgullo. Yo lo viví como, me decías que habéis tenido antes un podcast con Cruz Roja. Yo lo viví como presidente de la institución y teníamos casi 700 voluntarios, 700 personas que ofrecían su tiempo a los demás y eso es algo... Y como Cruz Roja, tantas asociaciones, porque sabemos que el asociacionismo en esta ciudad tiene una fuerza tremenda. José Ramón, el actual presidente, y lo contaba emocionado, con lágrima cayéndosele. Claro. Pero bueno, sí que creo que es algo que se repite una y otra vez cuando le preguntamos a la gente que se sienta ahí y la respuesta es parecida. Por cerrar, ¿cuál es tu fin de semana, tu fin de semana perfecto en la ciudad? Mi fin de semana perfecto. Yo seguramente por mis gustos un fin de semana donde tenga concierto en el Jovellanos, y luego al salir me puedo ir a tomar algo. Concierto, en este caso a mí me gusta la música clásica, concierto de música clásica, luego irme a tomar algo. En ese sentido, creo que la ciudad responde, da respuestas a eso y además tener, acto cultural, acto de ocio. Yo creo que ese es un buen fin de semana. Y luego ya si lo unes con un día de verano y tienes la playa y puedes comer con tus amigos en una terraza y disfrutar de la puesta de sol en el muelle, ¿qué más puedes pedir? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Uy, somos afortunados. Señores, pues Tino, gracias por venir. Me siento si te he puesto en alguna situación un poco para que nada. yo creo que es sensible el tema de la vivienda y yo creo Para que no nada. es plato de gusto que veamos a gente pasando necesidad y sobre todo es una petición final, ¿no? Que
menos confrontación, más colaboración entre partidos y que representéis al final los intereses que, bueno, pues es un poco de lo que se trata. Además, encantado de luchar por Gijón y porque esta ciudad sea cada día un poco mejor. Me preguntabas antes si me arrepentía de haber dado el paso de venirme desde la abogacía a la política. No, no me arrepiento, porque ves que, bueno, con tu trabajo diario intentas contribuir desde la labor de oposición a que esta ciudad sea un poco mejor cada día. Muy bien, pues nada, muchas gracias y hasta el próximo capítulo de Vuelo Gijón. Gracias a vosotros.